¿Qué tal mi gente? En el video anterior, donde hablaba de la evolución de los lenguajes de programación, terminé reflexionando acerca del papel de la IA en el arte de tirar código. Pero si no has vivido en una cueva en los últimos 2 años, te habrás dado cuenta que la IA no solo sirve para programar, sino que está modificando todos los ámbitos de la vida cotidiana. Casi todos los días tenemos nuevas noticias sobre desarrollos que se están haciendo en los laboratorios de grandes compañías y a las que más temprano que tarde tendremos acceso en nuestros celulares. Pero, ¿cómo se produjo esta explosión de tecnología? ¿Cuál ha sido el camino recorrido para llegar hasta aquí? ¿Y cuál es el futuro hacia el que apuntan las grandes tecnológicas? A estas y otras preguntas les daré respuesta en este video. Soy José y esto es Tirando Códigos. Desde el principio los seres humanos han fantaseado con crear vida inteligente con sus propias manos. En la mitología griega tenemos de ejemplo a Talos, un gigante autómata que patrullaba las costas de Creta 3 veces al día para protegerla de los piratas y los invasores. Durante la Edad Media se crearon varios artefactos que imitaban algunos comportamientos de animales y seres humanos, pero ninguno de ellos pensaba como tal. No sería hasta 1943 que los científicos estadounidenses Walter Pitts y Warren McCulloch crearon el primer modelo de neurona artificial basado en el funcionamiento de las neuronas del cerebro humano. Este descubrimiento permitió sentar las bases de lo que en el futuro serían las redes neuronales artificiales, en las que se combinan varias de estas neuronas en capas de procesamiento. Pero no vayamos tan rápido. En 1950, el científico británico Alan Turing propuso un test que pretendía averiguar si las máquinas podrían realmente pensar. El test consistía en lo siguiente: un interrogador humano se encuentra en una habitación y puede comunicarse con otra donde se encuentran una persona y una máquina. El interrogador debe, haciendo preguntas, tratar de descubrir quién es quién. Si la máquina logra engañar al interrogador haciéndole creer que es la persona, entonces habrá pasado el test y según Turing se tratará de una máquina pensante. ¡Fuimos timados! ¡Timados! ¡Embaucados! ¡Fuimos embarajiñados! En 1955, 4 científicos propusieron la creación de un taller de verano para debatir si era realmente posible que las máquinas llegaran a pensar como nosotros. Pero para responder a esta pregunta necesitaban reunir a más personas con conocimientos en distintas ramas de la ciencia, para crear una red de científicos que continuaran colaborando en futuros proyectos. En 1956 se reunieron al fin 11 científicos en la Universidad de Dartmouth, encuentro que sería el germen para la investigación posterior en inteligencia artificial. Ahora sí viene lo chido. De hecho, fue en este taller donde John McCarthy usaría por primera vez el término inteligencia artificial. Los resultados prácticos no hicieron esperar. En 1959, Arthur Samuel desarrolló el primer programa capaz de jugar un juego de tablero de alto nivel. El juego en cuestión era un tipo de damas llamado checkers. Lo más interesante es que el programa mejoraba su nivel de juego con cada partida, por lo que en un periodo de 8 a 10 horas de juego ya era capaz de vencer a la persona que lo programó. En 1966 surgió Elisa, o Eliza, uno de los primeros chatbots. Usaba frases prescritas para generar conversación. Cuando una persona le escribía Elisa o Eliza, buscaba palabras claves en la frase de la persona y respondía con una que tuviera en su base de datos. Si no tenía una respuesta adecuada, el programa reformulaba la frase de la persona como una pregunta o reflexión. Pensar correcto es lo que hago. No sé si han jugado con Dr. Abuse, pero básicamente es lo mismo. Tras el taller de Dartmouth, las expectativas que la gente tenía sobre la IA eran demasiado altas. Los investigadores prometían que en 10 años, o sea, para 1970, las máquinas ya estarían trabajando en las empresas, elaborando música increíble e incluso venciendo a los mejores maestros de ajedrez. Estas promesas se tradujeron en un flujo extraordinario de dinero hacia las investigaciones en IA. Muchos no sabían lo que significaba exactamente esa palabra, pero como era el futuro, para ellos el dinero. Uno de los proyectos más ambiciosos realizados por estos años fue Cheeky, el robot. Fue financiado por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, o DARPA por sus siglas en inglés, y construido en el Instituto de Investigación de Stanford, a partir de 1966. Ya existían robots en aquella época, pero Cheeky fue el primer intento de dotar una de estas máquinas con inteligencia artificial para que fuera capaz de razonar sobre sus propias acciones. ¡Al rincón! ¡A reflexionar sobre su vida! ¡Ande! Funcionaba con una arquitectura de control llamada Sense Plan Act. Primero estudiaba el entorno, luego computaba un plan de acción y después actuaba, por lo que podía moverse sin dificultad en entornos mientras estos no fueran dinámicos, como el interior de una oficina. Por la misma época, en Japón, se desarrollaba el robot humanoide Wabot 1, el primero que podía caminar y responder a comandos de voz. Wabot poseía un cerebro electrónico que controlaba sus acciones, así como un sistema de reconocimiento de lenguaje y síntesis de voz, pero no encontré en ningún lado evidencia clara de que usara algoritmos de inteligencia artificial. Wabot era tan impresionante que hasta el tipo que le repartía ramen a los investigadores le pedía quedarse un momento para hablar con él. Las expectativas, como pasa muchas veces, se rompen. A pesar de todos estos avances, las promesas y el dinero, el hardware de aquella época no estaba tan avanzado como para llevar a la práctica todos los proyectos ambiciosos que tramaban los científicos. En 1964, el Departamento de Defensa de Estados Unidos encargó a la Academia de Ciencias del mismo país que realizara un informe sobre el estado de los proyectos de traducción automática. Estos proyectos buscaban una manera más eficiente para traducir documentos técnicos del ruso al inglés. Aunque IBM logró construir un sistema capaz de traducir 250 palabras de química orgánica, el informe ALPAC, como se le llamó, determinó que los sistemas construidos hasta el momento no eran ni más rápidos ni más precisos que los traductores humanos. En el Reino Unido se publicó un informe similar, conocido como el informe Lighty, en 1973.
Este afirmaba que, si bien las técnicas de IA pueden haber funcionado para problemas pequeños, como enseñarle a una computadora a jugar a las damas, nunca podrían escalarse para resolver problemas de la vida real. Esto llevó a un recorte de financiación masivo que se conoció como el primer invierno de la inteligencia artificial. ¡Qué frío! No fue hasta la década de los 80, con mejores condiciones de hardware, que la investigación sobre ella renació y el dinero volvió a fluir. Durante esta década, los japoneses se pusieron serios y trabajaron en construir una quinta generación de computadoras. La quinta generación era porque querían desarrollar un nuevo tipo de computadoras, que procesaran conocimiento en vez de datos, y que fueran capaces de hablar con los humanos en lenguaje natural. Esto suena muy abstracto, pero básicamente eran máquinas con chips diseñados para ejecutar Prolog. Prolog era un lenguaje optimizado para programar IA, al igual que el Lisp. En Estados Unidos hubo proyectos similares y se construyeron las máquinas Lisp, que funcionaban con este lenguaje de programación. Ambos proyectos fracasaron. Las máquinas de quinta generación no pasaron de la fase de prototipo, y las máquinas Lisp no pudieron adaptarse al mercado dominado por computadoras personales más baratas e intuitivas. Hablemos de la conducción autónoma, que por lo menos a mí es un tema que me fascina y me impresiona. Se va a poner interesante. Antes de los 80 ya se había desarrollado el Stanford Cart, un robot móvil desarrollado en la Universidad de Stanford que incluía procesamiento de imágenes, proyección 3D y planificación de rutas. Además, estaba diseñado para adaptarse a entornos cambiantes, por lo que podía servir de base para futuros rovers que fueran a explorar el espacio. Mientras tanto, en Japón, Sadayuki Sugawa logró desarrollar un automóvil totalmente autónomo, con un par de cámaras de televisión para poder ver el entorno e inteligencia artificial para reconocer patrones. En 1979, el vehículo pudo conducirse exitosamente sin intervención humana a una velocidad de 30 km/h. Otro proyecto importante que merece una mención es Prometheus, una iniciativa de investigación en conducción autónoma, desarrollada por 14 empresas automovilísticas europeas. En 1995, los investigadores del proyecto lograron que un Mercedes-Benz clase S fuera desde Múnich hasta Copenhague y regresara, cubriendo largos tramos sin intervención humana, y alcanzando velocidades en autopista de más de 175 km/h. Sin duda, impresionante. ¿Se seguirá desarrollando la IA durante los años siguientes? Descúbralo en la segunda parte de este video.